Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongacoxe. El día de hoy vamos a hablar de otra palabra en náhuatl, mejor dicho, de otras palabras en náhuatl que también son muy, pero muy importantes. Esperemos, tanto Dano como yo, que estén poniendo en práctica cada una de las palabras que les vamos enseñando. Como ya se dieron cuenta, de mi parte es de la región de Puebla y por la parte de Dano es la de Guerrero. Como pueden ver, sí hay como algunas variantes, a pesar de que, como les digo, es la misma lengua, pero hay unas variantes del náhuatl y eso es lo enriquecedor, ¿verdad? Las palabras, mejor dicho, que vamos a aprender el día de hoy, como les digo, igual son muy importantes porque están siempre, las usamos con frecuente para indicar para allá o para acá o para allá o para allá. Son muy importantes, igual no son tan difíciles, son muy sencillas. Creo que aquí es un poquito más la forma fonética, en el cómo es que lo digas, porque por ahí puede ser un poquito complicado la pronunciación, pero son palabras muy cortitas que sí, creo que esta es una de las palabras que sí tiene que ver mucho la forma fonética en cómo les digas. Entonces, como se los digo siempre, esto es en la región de Puebla. Quizá en la de Guerrero sea diferente, quizá por ahí lleguemos a tener alguna similitud, pero es un poquito diferente, como ya nos hemos dado cuenta en los videos pasados. Son palabras que las usamos todos los días, quizá todo el día también, y sirven para indicar, no sé, que tú vayas para allá, o que pongas esto ahí, o que pongas esto acá, o que de acá lo pongas acá, o que de acá lo pongas acá. Quizás los pueda confundir, pero cuando se los diga va a ser muy sencillo y van a decir que fue muy obvio. La palabra o las palabras del día de hoy que vamos a aprender va a ser a cómo decir arriba y abajo en náhuatl. En mi comunidad, arriba se dice ajco. En la forma fonética, en el cómo tú tienes que pronunciarlo. No es tan difícil, pero creo que sí tiene que ver mucho el cómo lo digas, el cómo la garganta influye para que suene de tal manera y no se confunda. Arriba es asco. Arriba es asco. Por ejemplo, te dicen pon esto arriba, en náhuatl sería pon esto asco. Les digo, arriba es asco. No es tan difícil, es más la pronunciación, usando esta combinación entre español y náhuatl, porque quizás si se las digo en náhuatl no esté bien o por ahí me esté confundiendo. Por eso es mejor que hacer esto para solamente enfocarnos en esta palabra que es arriba. Aquí lo voy a poner, asco es arriba. Abajo, en mi comunidad igual es tani. Tani abajo, asco arriba, tani abajo. Igual como se los digo, si les quieren decir pon esto allá abajo, pon esto allá, tani. Suena raro, pero pues sería así para que se logre entender. Y les digo, y solamente nos enfoquemos en las palabras que queremos aprender, que en este caso es arriba y abajo, asco y tani, para que no se confundan y no vayan a creer que en esta oración que les diga es necesario completa para que quiera decir arriba o abajo. Por ello es que solamente nos estamos enfocando en las palabras de arriba y abajo. Como se los digo, son palabras muy necesarias, son palabras de todos los días, que en todo momento las usamos. Por ejemplo, cuando nos comunicamos, cuando queremos decir para allá o para acá, o incluso el súbete arriba o el bájate abajo, que por ahí la Real Academia ya dijo que está bien dicho eso, por lo que ya podemos decir súbete arriba, sería súbete asco y bájate tani. La combinación de esta, que igual ya no está mal dicho, suena un poco raro, pero pues súbete arriba, pues sí, súbete abajo, súbete arriba y bájate abajo. Esas son las dos palabras que quiero compartirles que se usan en mi comunidad. Como se los digo y siempre se los voy a decir, por ahí puede existir otras variantes. Por ahí en un futuro quizá hagamos algo en donde hagamos un pequeño contraste en el cómo se dicen estas palabras en el náhuatl de Puebla y en el náhuatl de Guerrero. Pero eso será en otro video, por ahí más adelante, en donde tengamos más palabras para poder explicarlas bien y poder contrastarlas de una región a otra región. Así que ya saben que si quieren decir arriba es asco, abajo es tani. Son palabras muy sencillas, son palabras que por ahí las pueden poner en práctica, son palabras que las pueden usar todos los días para indicar esto o aquello, y que son indispensables en la vida de todas las personas, de todos nosotros.
Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido otra u otras palabras en náhuatl de Puebla y que por ahí las compartan con sus familias, con sus amigos, hermanos, con quien ustedes quieran, para que conozcan de esta lengua, de esta chula y hermosa lengua, y que por supuesto compartan este video, que nos sigan en nuestra página de Facebook y también en Instagram para ver cada 8 días el tipo de contenido, las nuevas palabras que estamos subiendo, y que vayan aprendiendo de esas dos regiones, tanto la de Guerrero como la de Puebla. Espero que les haya gustado este video y que no sea tan complicado la pronunciación, solo es cuestión de práctica. Esto ha sido todo, somos Mexicame.